Vivimos en una época sumamente interesante, importante y tal vez una de las más trascendentes en la historia de la humanidad. Una época donde las más urgentes decisiones constantemente son socavadas e impedidas por la forma de poder del imperio capitalista que no conoce otra moral que la de ganar dinero, muchísimo dinero a costa de cualquier cosa. Los mecanismos propios del capitalismo han generado una concentración de riqueza sin precedentes. Según la organización no gubernamental Oxfam, en su informe del 2016, las 62 personas más ricas del planeta tienen una fortuna equivalente a la mitad de los habitantes de la Tierra y por primera vez en la historia, el 1% de la población mundial concentra el 99% de la riqueza. Varios millares de personas padecen hambre cotidianamente, a pesar de que según la FAO se produce suficiente comida para alimentar a 11.000 millones de seres humanos. Entre un tercio y la mitad de los habitantes del planeta carecen de las condiciones necesarias para llevar una vida humana digna. Las necesidades del capitalismo también han generado la transformación más radical del planeta Tierra, exceptuando los eventos catastróficos que provocaron las extinciones de las que tenemos registros geológicos. Las opciones a las que nos enfrentamos actualmente como especie se pueden resumir inicialmente como un debate entre llamar a la época actual bien antropoceno o bien nosfera, o enfrentarnos a la posibilidad de la extinción antropogénica, es decir, asumir la posibilidad de la extinción de la vida provocada por los seres humanos mismos. Desde la década de los 1980 tiene cada vez más importancia el movimiento de renombrar la última era geológica de la Tierra, hasta ahora llamado Holoceno, en Antropoceno. El término, que ya se usaba en la ciencia soviética desde la década de los 1960, fue impulsado en Occidente por el ecologista Eugen Stroemer y popularizado por el químico atmosférico neerlandés, ganador del premio Nobel Paul Crutzen. La idea es que el nombre de antropoceno refleja el hecho de que la influencia del ser humano, antropos en griego, ha sido lo suficientemente significativa como para tener un impacto profundo en la litosfera terrestre. Por el otro lado, en la década de los 1920, la mancuerna conformada por uno de los científicos rusos más reconocidos al interior de Rusia, pero vastamente desconocido en el exterior, Vladimir Ivanovich Vernadsky, y el filósofo, sacerdote jesuita y geólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, propusieron el nombre de nosfera, dando un enfoque marcadamente diferente a la influencia humana sobre el planeta. Nosfera significa esfera del pensamiento. En ambas propuestas, la gran interrogante es si la naturaleza, con todos sus complejos mecanismos de equilibrio, puede ser sustituida por una litosfera humanizada o una esfera de pensamiento humano. En otras palabras, la pregunta es si el humano es lo suficientemente especial como especie para actuar en todas sus consecuencias la sentencia bíblica del Génesis, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, para convertirse en el garante de la organización natural. La opción más viable para ello, tomando en cuenta las tendencias actuales, es la urbanización aún más extrema de la Tierra. Pero la urbanización humanamente sana del planeta, dada la tecnología, los conocimientos y sobre todo la maquinaria económica que no busca beneficios colectivos sino individuales, se antoja como demasiado lejana en el futuro. Ya hoy en día nuestro diseño genético, como lo demuestran cientos de estudios, está siendo cada vez más incompatible con los diseños del hábitat urbano que hemos creado en los últimos 200 años. Hay un incremento significativo de las enfermedades mentales directamente relacionadas con el estrés propio de la ciudad. Ya a nadie extraña que los niños padezcan asma o alergias que se generan por la falta de mecanismos para lidiar con la presencia de los aerosoles atmosféricos químicos
y o la ausencia de registros naturales para que el cuerpo pueda asimilar la presencia de todo tipo de sustancias artificiales. También se especula que muchas formas de cáncer, la llamada enfermedad de la civilización, están directamente relacionadas con el consumo de alimentos procesados industrialmente que se han impuesto como la forma de alimentación más común en la ciudad. Cuando se trata de recuperar o restablecer la relación entre el hombre y la naturaleza, entre los ecologistas suele existir la tentación de creer en un pasado natural mejor, y las propuestas más frecuentes giran en torno al cuestionamiento de la vida urbana. Pero al proceso evolutivo de la vida social humana se le llama civilización, y muchas veces se nos olvida que esta palabra se deriva del latín civitas, que significa ciudad. Romper a la ciudad es romper a la humanidad contemporánea, que ya no es ni posible ni factible sin la metrópoli. El problema con las propuestas de cuestionar, desmantelar o huir de la urbe es que más que solucionar algo, tienden a ser hasta contraproducentes. Esto se debe fundamentalmente a que el mayor alejamiento del hombre de la naturaleza se da en los entornos urbanos, que son constructos que desde los albores de la aparición de la ciudad llevan la semilla del distanciamiento de la naturaleza en el sentido de que la ciudad, desde siempre, se concibe como un entorno en el que el hombre se refugia de aquellos aspectos de la naturaleza que ponen en riesgo su vida. Así, por ejemplo, resulta fácil imaginar que las primeras casas se construyeron como protecciones ante las inclemencias del tiempo y que las primeras empalizadas se construyeron como protección de los animales depredadores. La posterior aparición de la ciudad mercantil y su evolución en ciudad industrial durante las primeras etapas del capitalismo son igualmente artificiales en el sentido de lo que se comercia y produce en la ciudad. Implica una transformación radical de las materias primas naturales y la distribución de recursos que trasciende lo localmente disponible. En la ciudad el hombre se convierte en un alguien que se concibe como separado o más allá de la naturaleza y deja de considerar sus procesos vitales como parte del diseño natural que posibilita el vivir en primera instancia. El humano se convierte en un depredador y un acaparador de recursos, muchas veces sin intervenir directamente e incluso ser consciente de este proceso. Huir de esta artificialidad urbana y regresar a la naturaleza, como sucedió en los 1950, con la aparición de las colonias dormitorio ubicadas en entornos naturales, alejados del ajetreo de los núcleos urbanos, detonó un proceso masivo de destrucción de ecosistemas porque los campos agrícolas inmediatos a la ciudad fueron cedidos a su crecimiento y se alejaron cada vez más de la gente para la que se produce. Hoy en día ya no es nada raro encontrar productos de todas partes del mundo en todas las ciudades del mundo. Lo ideal no es huir de la ciudad, sino intentar naturalizarla, lo que evidentemente es una tarea de titanes. Pero pequeños pasos ya se están dando en muchas ciudades del mundo. Se está regresando al cultivo de alimento en la urbe, se está recuperando el sistema de transporte cuya fuerza motriz es el hombre mismo, se está captando agua de lluvia para respetar los mantos freáticos, etc. En el cuestionamiento de la ciudad tampoco resulta válido descartar los logros tecnológicos y científicos. Lo que se tiene que buscar es una ética que inserte estos logros en el contexto natural planetario. Tenemos que concebir tecnologías que se basen en los costos ecológicos y no en los beneficios humanos de la comodidad o el lucro. Es evidente que ni podemos ni queremos regresar a la vida de las cavernas o que todos vivamos fuera de las ciudades porque la tierra simplemente no alcanzaría para la cantidad de humanos que somos. Lo que sí podemos hacer es ser mucho más eficientes en nuestra relación con el entorno, dar el salto cualitativo de depredadores a benefactores de la naturaleza, y esto requiere un replanteamiento profundo de todas nuestras tecnologías y hasta de nuestro conocimiento científico.
Muchos científicos han señalado desde hace varias décadas y con cada vez más insistencia que la humanidad se está encaminando a pasos agigantados hacia una extinción causada por el comportamiento humano mismo. La primera llamada de atención que captó a la opinión pública de forma importante fue la publicación en 1972 del libro Los límites de crecimiento, que con un modelo de computadora simulaba 5 variables: la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción alimenticia y el agotamiento de recursos. A pesar de que sus predicciones lo eran en el sentido más limitado de la palabra, llegaron a la conclusión de que la dinámica social humana en 2 escenarios llegaba a su límite en la segunda mitad de nuestro siglo XXI y un tercer escenario llegaba a una eventual estabilización. El mismo equipo de autores ha publicado 2 actualizaciones adicionales de su modelo en 1992 y el 2004, expandiendo las variables y llegando a conclusiones incluso más alarmantes. Los límites de crecimiento generó una playa de críticas, análisis complementarios y centenas de publicaciones inspiradas en sus enfoques, logrando en última instancia que muchos científicos, pensadores y políticos comenzaran a preocuparse por la agenda ecológica. El más relevante de los estudios ulteriores quizá fue el informe Brundtland, Nuestro futuro común, publicado en 1987 y cuyo seguimiento mundial se dio en el marco de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 y las conferencias internacionales posteriores. Hoy en día se habla de 10 fronteras planetarias que o bien ya se han rebasado o bien están a punto de rebasar. En el caso de dejar de funcionar adecuadamente cada uno de los sistemas a los que hacen referencia estas fronteras, potencialmente podría causar el colapso de todo el ecosistema terrestre. Las 10 fronteras planetarias son el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, la interferencia humana en los ciclos geobioquímicos, la acidificación del océano, el uso del suelo, el uso del agua, la desaparición de la capa de ozono, los aerosoles atmosféricos, la contaminación química y la producción primaria de vida vegetal. Los problemas ecológicos globales, sin embargo, no son los únicos que tenemos que enfrentar. También existen otras preocupaciones en este debate que no se centran en la vida planetaria como un todo, sino en la vida humana en un sentido más restringido. Es decir, en la pérdida de las condiciones que permiten la existencia y continuidad de las formas de organización social humana que garantizan nuestra supervivencia como especie. Aquí tenemos que enumerar varias discusiones altamente debatidas más. En primer lugar, el colapso de las estructuras económicas mundiales que se acrecentó como posibilidad, sobre todo a partir de la crisis económica del 2008, y que tiene muchísimas facetas que abarcan desde el cuestionamiento fundamental de los mecanismos de la creación de dinero a través del crédito otorgado por los bancos privados, pasando por la influencia que tienen las grandes corporaciones en la política nacional y mundial, hasta llegar al daño global que genera la especulación financiera. Segundo, la ciencia, en su afán de comprender los fenómenos naturales en los ámbitos primarios del átomo, la célula o la genética, ha estado realizando experimentos de los que bien se puede pensar que se acercan mucho al límite de lo que se puede considerar seguro para la vida. Así, por ejemplo, buscar la generación de un hoyo negro en el acelerador de partículas del CERN en Ginebra y con ello reproducir en la Tierra algo que solo ocurre en las inmensas dimensiones del espacio exterior, puede tener consecuencias imprevisibles catastróficas. La experimentación biológica en el nivel celular y genético también puede tener consecuencias garrafales, sobre todo si tomamos en cuenta los intereses económicos involucrados en las industrias a las que les interesa este tipo de experimentos. El desarrollo de semillas transgénicas inmunes a herbicidas e insecticidas no solo está llevando al control de la agricultura por unas pocas empresas, sino que está esterilizando los campos, impidiendo que crezca cualquier otro tipo de planta.
Estas semillas fácilmente podrían generar transformaciones en el entorno hasta ahora completamente imprevistas. Otros campos de la biología sintética, como la creación artificial de virus, el revivir cepas de enfermedades creídas extintas y otros experimentos, pueden resultar igual o más peligrosas por la exposición, propagación y otros fenómenos que involucran a las entidades biológicas. Finalmente, el potencial de generación de violencia de los estados que no han tenido la capacidad de abandonar las opciones bélicas para resolver sus conflictos. Los armamentos son cada vez más eficientes e involucran opciones muy peligrosas para la vida misma. Las municiones de uranio empobrecido, con su mortal eficacia, dejan tras sí devastaciones ecológicas y humanas tan graves que solo son superadas por la detonación de una bomba atómica. De hecho, entre los escenarios de la extinción antropogénica que se mencionan regularmente, por lo menos 3 tienen que ver con la guerra. La todavía latente posibilidad de una guerra nuclear, ya que en el mundo siguen existiendo al menos 10 países que poseen este tipo de armamento que en su conjunto podría destruir la Tierra varias veces. Pero el armamento nuclear en realidad es una tecnología vieja y se están desarrollando otros armamentos que se suponen menos peligrosos en el caso del estallido de una conflagración mundial. Un primer tipo de armamento quizá todavía pertenece a la ciencia ficción por la gran secrecía que lo envuelve, y es el desarrollo de las nanotecnologías con fines militares. Aquí se especula, dado el tamaño prácticamente microscópico de los armamentos, que se puede exterminar ejércitos completos sin que exista ninguna posibilidad de defensa. Un segundo grupo de armas que pueden llevar a la extinción antropogénica son las armas biológicas, que se han desarrollado considerablemente en un grado de sofisticación sumamente peligroso. Lo realmente peligroso de este escenario es que las tecnologías involucradas son relativamente poco sofisticadas, por lo que muchos países y hasta grupos terroristas bien organizados podrían acceder a ella. La combinación del desarrollo de nanotecnologías y armas biológicas, al igual que la guerra nuclear global, fácilmente se podrían convertir en un escenario apocalíptico que ningún ser humano sobreviviría. Un último escenario bélico que también pertenece todavía al ámbito de la ciencia ficción, pero en el que actualmente más se está experimentando con éxito, es el desarrollo de la robótica militar. Los robots militares, de hecho, ya están realizando un sinnúmero de tareas, sobre todo de limpieza, en varios escenarios bélicos como Afganistán e Irak. Lo que todavía aleja a los robots de convertirse en un peligro apocalíptico para la humanidad es el atraso relativo del desarrollo de la inteligencia artificial. Todos conocemos al menos un libro o una película de ciencia ficción en la que estos robots militares inteligentes se revierten en contra de sus creadores. Por último, pero no por ello menos importante, hay que mencionar el outsourcing de la guerra a corporaciones privadas, que dificulta que la guerra se mantenga dentro de los parámetros de la responsabilidad social, del derecho internacional de guerra y obviamente del respeto de los derechos humanos. Según el historiador e investigador para la paz suizo Daniel Ganser, la lucha por el control de los yacimientos petroleros más importantes fue la motivación primaria de la mayoría de las guerras del siglo XX. La era del petróleo es la era con la energía más móvil y más barata en la historia de la humanidad. Y la era del petróleo está terminando. Desde hace 2 o 3 décadas ya no se han encontrado yacimientos nuevos significativos y muchos de los países exportadores de petróleo de antaño han dejado de serlo en los últimos años para convertirse en importadores de crudo. La evolución de las economías emergentes de China, India, Brasil, Rusia y otros países permite prever una demanda mundial creciente de petróleo con una producción decreciente. El control de los yacimientos petroleros es el principal motivador de la política exterior militar de los Estados Unidos. La presencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente, la llamada gasolinera del planeta, comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial
y su agudización se dio desde la Primera Guerra del Golfo en 1991. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. De lo que todavía estaba por venir. La intervención en Afganistán, la invasión de Irak, el derrocamiento de Gaddafi en Libia y el reciente fenómeno del Estado Islámico en Siria. Pero la lucha estadounidense por el control de los yacimientos petroleros no se limita al Medio Oriente y podemos encontrar más de un ejemplo para ello. La crisis de Darfur en África, el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela en abril del 2002 y los intentos de azuzar una siguiente gran guerra europea enfrentando a las potencias occidentales contra Vladimir Putin en torno a la cuestión de Crimea. Lo que nos espera en el futuro es más de lo mismo y mucho más intensificado. Los grandes medios de comunicación, aliados incondicionales de los monopolios petroleros, desde hace años se han dedicado a preparar todo lo necesario. Los árabes ya son un excelente enemigo desde que las palabras musulmán y terrorista fueron convertidas en sinónimas. Y se están haciendo esfuerzos para regresar a los rusos al escenario y muy pronto también veremos una construcción de enemistades mucho más eficaz con China, la India y otros países. Todos los que quieran y necesitan petróleo, excepto claro está los Estados Unidos, se están convirtiendo en enemigos del sistema, incluyendo a sus aliados actuales. La Tercera Guerra Mundial previsiblemente será o bien por petróleo o bien por algún otro recurso importante como el agua. La pregunta, en caso de no cambiar las cosas, no es si va a estallar, sino cuándo y en qué modalidades. Fue nuevamente Einstein quien dijo: no sé con qué armamento se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que la cuarta se combatirá con palos y piedras. Lo que se está desarrollando actualmente en los laboratorios de investigación militar permite la pregunta si sobrevivirá una humanidad que pueda combatir esta cuarta guerra con palos y piedras. Me rehúso a pensar que se trata de una conspiración. Para ello tengo demasiada inteligencia. Echarle la culpa a un puñado de fanáticos religiosos, miembros de oscuras sectas secretas, a los superricos o incluso a gobiernos o agencias gubernamentales de inteligencia, me resulta demasiado simple. Lo que veo es un algo mucho más complejo, un algo cuya dinámica ha rebasado todos los controles tradicionales. Y este es justamente el reto. Nos estamos enfrentando a un error sistémico y los sistemas, una vez que adquieren vida propia, son muy difíciles de cambiar y combatir, ya que lo primero que generan son sus propios mecanismos de autopreservación y defensa. También me rehúso a pensar que no hay esperanza. Si revisamos la obra magistral de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, nos damos cuenta que la opulencia basada en un solo producto siempre ha sido temporal y eventualmente llevó a la decadencia. Sucedió con las ciudades platenses de la colonia española en Potosí, Guanajuato, Zacatecas y muchos otros casos. Sucedió con el ouro preto de Brasil, del que se extrajo más oro que en todas las colonias españolas juntas, y sucedió con las grandes zonas de cultivo de caña de azúcar de Brasil, México y el Caribe. Actualmente está sucediendo con las antaño grandes ciudades mexicanas de la extracción petrolera, Poza Rica, Tampico Madero y Minatitlán. La sobreexplotación de un solo recurso incluso ha dejado huellas imborrables en el mismo interior del imperio. Detroit, la otrora orgullosa capital mundial del automóvil, hoy en día es una ciudad fallida. Otras ciudades en ruinas son las ciudades acereras de Pensilvania, las comarcas carboneras de los Apalaches y los pueblos petroleros de Texas y California. La opulencia, más temprano que tarde, termina en el fracaso, en pueblos fantasmas y, desgraciadamente, también con la devastación del medio ambiente.
La historia nos enseña que si esto aplica a pequeñas comunidades, también aplica a los grandes imperios. Cuanto más si el gran imperio actual del capitalismo fundamenta su poder en tan solo dos cosas: quemar petróleo y generar enormes cantidades de dólares especulativos que no se respaldan por absolutamente nada más que la imposición de un credo sembrado en la gente por la fuerza de las armas y la manipulación de los medios de comunicación. Una situación que solo puede tener una salida: el fracaso absoluto del sistema. Claro que el imperio todavía se resiste, claro que luchará con todas las armas que tiene a su disposición para seguir manteniendo su hegemonía. Pero la gente en todo el mundo, y sobre todo la gente al interior del imperio, está despertando, y quizá no falte mucho para que todo esto se derrumbe y abra paso a un mundo mucho mejor. El pensamiento humano siempre ha aspirado a la búsqueda de un mundo mejor. Desde que Tomás Moro acuñara el término de utopía con su libro homónimo publicado en 1516, las reflexiones en torno a la búsqueda de ese mundo mejor suelen denominarse como utópicas. Las utopías han sido extremadamente importantes en la historia humana porque de ellas emanan visiones que en muchos casos han detonado debates sociales con resultados que en su conjunto reflejan un balance positivo, independientemente de que su puesta en práctica más bien sea una historia de fracasos. En aras de su fuerza motivadora y propositiva, se puede asentar que las utopías han sido un motor fundamental para la evolución de la especie humana, y proponer otra utopía, amén de que no es nada nuevo, es un ejercicio reflexivo que me parece valioso y altamente esperanzador, en un momento donde la humanidad se enfrenta a la peor crisis que jamás ha tenido que resolver y superar. Mi propuesta es una visión utópica que busco sustentar con 3 elementos. El primero se basa en un diagnóstico del presente humano y la historización de los procesos que nos llevaron a este presente crítico en todos los sentidos. El segundo elemento recupera una ley natural básica de la termodinámica. El crecimiento exponencial infinito no es posible en un mundo finito, siendo el problema fundamental que el capitalismo basa su existencia misma en una necesidad permanente de crecimiento exponencial. El tercer elemento finalmente se basa en la sentencia de Albert Einstein de que los problemas no se pueden resolver con la misma forma de pensamiento en los que se crearon. El diagnóstico es relativamente sencillo de realizar. Las trompetas de alarma han estado sonando con cada vez más fuerza desde la misma gestación del sistema capitalista y están por demás documentadas desde la aparición de las corrientes ideológicas de la llamada izquierda. La historización de los procesos es más complicada debido a que las fuentes históricas por lo regular están matizadas por el contexto ideológico que marca la época en la que la historia fue escrita. En este sentido, resulta bien conocida la sentencia de que la historia la escriben los vencedores, pero no es la única barrera ideológica que se interpone, resultando igual o hasta más importante que 1, la historia tiene más influencia sobre el pensamiento de las personas que la filosofía, la economía o cualquier otra ciencia. 2, que la historia se usa para justificar el presente y sobre todo para que no se cuestionen las estructuras de poder existentes, el modo de producción y otros logros de la sociedad o civilización. 3, que la historia se usa para crear y fomentar una identidad nacional que genera un distanciamiento artificial entre las diversas sociedades humanas. Y 4, que la historia casi siempre es etnocéntrica y las diferentes culturas y sociedades se etiquetan comparando el grupo central con los periféricos, por lo que se impone la idea de que la riqueza humana se obtiene con la unicidad y se descarta la opción de que la riqueza humana emana de su diversidad propositiva. Desideologizar e intentar una historia objetiva es un reto prácticamente imposible de lograr. Con mucha frecuencia, aquellos que tratan de escribir una historia crítica se montan en el caballo de una ideología contraria
y el ejercicio resulta simplemente en una reinterpretación de la historia que cae en vicios ideológicos diferentes. El ejercicio correcto, desde mi punto de vista, consiste en buscar los matices ideologizantes y leer entre líneas, tratando de imaginar lo que el enfoque ideológico no permite ver o decir. El objetivo final de la historia es el rescate del cambio positivo de la humanidad que ha estado presente en innumerables procesos y que solo se registra marginalmente en la historia oficial de los héroes y del poder. Esta historia oficial de los héroes y del poder, mayoritariamente enseñada en las escuelas del mundo, bien lo sabemos, es una historia de guerra y sangre, de injusticias, de explotación humana y otras ignominias. Pero existen otras narrativas posibles, desde aquellos historiadores como Riane Eisler que hablan de una prehistoria matrística igualitaria, hasta un Howard Zinn que habla del poder de las masas en la historia de los Estados Unidos. Estas formas de historia todavía son rarezas en los anaqueles de las bibliotecas y siguen esperando a algunos temerarios que se atrevan a escribirlas. Pero las pocas que ya existen permiten predecir un futuro mucho más esperanzador para la humanidad, mientras que la historia oficial solo ofrece una oscuridad pesimista. La forma predominante de pensamiento en nuestra época es el llamado pensamiento científico, y en ese sentido resulta crucial que nos cuestionemos el papel que está teniendo la ciencia en nuestras vidas como el área de conocimiento con más validación relativa. Con esto me refiero muy concretamente a que tenemos que revisar muchas de las estructuras en las que funcionamos como entidades pensantes. Hoy en día existe un mecanismo colectivo en el que frases que comienzan con "la ciencia dice" o "los científicos dicen" automáticamente se validan como ciertas. Lo que se nos olvida muchas veces es que la ciencia es un sistema de pensamiento que evoluciona igual que todos los demás sistemas de pensamiento humano, con errores y correcciones de errores, con hipótesis, teorías y sus cuestionamientos, y con la formulación de nuevas preguntas. La ciencia en el pasado ha estado más equivocada que correcta con respecto a la ciencia contemporánea, y contemplando esta realidad histórica resulta casi ridículo asumir que las respuestas de nuestra ciencia actual sean mucho mejores. Rupert Sheldrake, uno de los científicos más controvertidos e innovadores de las últimas décadas, en su libro El espejismo de la ciencia, por ejemplo, cuestiona y analiza 10 de los dogmas fundamentales de la ciencia, llegando a la conclusión que en todos los casos los elementos fundamentales que sustentan esos dogmas están equivocados. Por un lado, los mecanismos interiores de la ciencia misma muchas veces impiden la gestación de cambios. La selección y validación de aquellos que pueden hacer ciencia son institucionales, lo que se ve claramente en el hecho de que alguien que tiene un doctorado tiene más peso relativo que alguien que tiene una licenciatura, o peor aún, que alguien que no haya pasado por el filtro de la universidad. Hacer ciencia, sobre todo cierto tipo de ciencia, también resulta costoso, y el criterio para poder hacerlo depende de los mecanismos de financiamiento existentes. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos la investigación científica y el desarrollo tecnológico en torno a temas militares cuenta con cantidades ridículamente altas de financiamiento, mientras que investigaciones que podrían ser mucho más importantes para la mejora de la calidad de vida humana cuentan con financiamientos mucho menores o inexistentes. Estos mecanismos de validación institucional y financiamientos económicos han apartado la ciencia de la realidad humana inmediata, en la que lo más importante no es hacer la guerra o ganar dinero, sino buscar respuestas a temas mucho más concretos y cercanos a la realidad cotidiana de la mayoría de la gente. Por el otro lado, la ciencia no solo no puede contestar todas las preguntas y por más que aspire a ello jamás va a lograrlo, sino que impone sus criterios y mecanismos científicos a muchos campos que deberían de abordarse de formas completamente diferentes.
La mayoría de estos campos se refieren al conocimiento sobre el ser humano mismo. Así, por ejemplo, estamos muy lejos de saber científicamente el porqué de la enfermedad o la muerte, el porqué de los comportamientos humanos individuales y colectivos, o el porqué de las emociones como el amor, la felicidad o el éxtasis religioso. Muchas de las llamadas ciencias sociales, como la economía, harían muy bien en apartarse de la metodología científica que solo permite modelos estadísticos y matemáticos para evaluar el comportamiento humano. Las estadísticas y las matemáticas no pueden y nunca podrán registrar cosas tales como los cambios de humor, la impulsividad o el miedo y su influencia en todo tipo de comportamientos. Otras herramientas como la intuición, la experiencia desde las entrañas o los sextos sentidos podrían resultar mucho más valiosos para obtener conocimientos sobre los seres humanos que aquellos que han producido las ciencias sociales hasta el momento. La ciencia disfrazada de poseedora de la verdad o la ciencia como la gran proveedora de soluciones para todos nuestros problemas probablemente es una utopía irrealizable por sí misma, por lo que urge el rescate de formas alternativas de pensamiento que en el pasado nos han funcionado bastante bien, e incluso descubrir formas de pensamiento nuevas hasta ahora inimaginables. En la lucha por obtener más conocimiento científico, hemos resaltado los valores de la competitividad, la excelencia académica y los beneficios económicos, y se nos ha olvidado por completo que en tiempos pasados la madre de todas las ciencias fue la filosofía, una disciplina del pensamiento cuyo motor fundamental es el asombro y la duda. Para muchos elementos que iremos abordando a lo largo de los textos y videos vale la segunda premisa que señalé antes. No puede haber un crecimiento exponencial infinito en un mundo finito. En varias obras de ciencia ficción, como la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov o la serie de la Guerra de las Galaxias de George Lucas, se representan planetas totalmente urbanizados donde la humanidad o una combinación de especies inteligentes transforman un planeta completo en una megalópolis. Si en la ciencia ficción pueden ser comunes los planetas ciudad, es porque en estos casos se cuenta con tecnologías de navegación espacial como el desplazamiento hiperespacial o alguna de sus variantes, lo que posibilita que planetas enteros proporcionen el abasto para los planetas ciudad. Mientras en la Tierra no lleguemos a este punto de desarrollo tecnológico, no nos queda de otra más que considerar el abasto en términos de los recursos con los que disponemos en nuestro planeta y nos estamos acercando peligrosamente a su agotamiento. Un agotamiento que en primera instancia es una consecuencia directa del sistema capitalista y en segunda instancia es un tema de justicia para las generaciones humanas futuras, ya que es profundamente irracional y amoral que en un tiempo histórico tan ridículamente corto como el que lleva existiendo este capitalismo, hayamos usado más recursos que en todo el resto de la historia, ya no humana, sino incluso planetaria. Cuando se discute el tema del agotamiento del petróleo y la energía barata que proporciona, casi todos piensan en soluciones científicas que a su vez generan las tecnologías que se supone podrían solucionar el problema. Simultáneamente se nos olvida que si bien, por ejemplo, la energía solar está a nuestra disposición en una dimensión que supera por mucho a la cantidad de energía que podemos extraer del petróleo, la reconversión de todas nuestras necesidades energéticas en energía solar implica usar una cantidad de recursos casi equivalente a los que usamos para petrolizarnos. Independientemente de que logremos desarrollar la ciencia y las tecnologías necesarias para esta reconversión, el elemento que falta en la ecuación, obviamente, es nuestro planeta de recursos finitos. Finalmente, la sentencia de Einstein de que los problemas no se pueden resolver con la misma forma de pensamiento en los que fueron creados, nos lleva a la parte pionera de mi propuesta.
Si bien la idea misma de una utopía en cierto sentido se refiere a lo que Einstein intentó recomendar con su frase, pensar de una forma diferente no es algo inherente al ser humano y solo un pequeño porcentaje es capaz de hacerlo. De hecho, los grandes cambios que se han gestado en la historia humana, en casi todos los casos fueron concebidos por personas que lograron repensar algún problema concreto de forma diferente, y esa forma diferente de enfoque gracias a algún mecanismo complementario, que muchas veces no estaba directamente relacionado con el repensador original, logró difundirse socialmente generando los cambios necesarios. El cambio y la transformación abruman a la mayoría de la gente, por lo que prefieren continuar con sus costumbres y tradiciones, en ocasiones durante cientos de años. Solo una amenaza seria a estas estructuras normales de vida los hace reaccionar y luchar bien por defender el modus vivendi, bien por tratar de sacar el mayor provecho de un cambio o una transformación que se presentan como inevitable. El problema con nuestra situación actual es que el grado de conciencia necesario para el cambio ha sido erradicado literalmente por un fenómeno relativamente nuevo: los medios masivos de comunicación, que le han proporcionado al sistema la mejor herramienta de manipulación masiva jamás inventada. Desde que surgió en mí la preocupación sobre el estado tan lamentable del mundo en el que vivimos, me he dado cuenta que el acrecentamiento de los problemas al mismo tiempo acrecenta la manipulación mediática. A partir de las históricas manifestaciones contra la globalización en Seattle en 1999, todo parecía indicar que se lograría revertir esta nefasta tendencia del capitalismo corporativo, hasta que los atentados del 11 de septiembre del 2001 dieron al traste con esos esfuerzos. Hasta hace algunos años también se hablaba masivamente de la preocupación en torno al calentamiento global y la imperante necesidad de solucionar este problema. La falta de disposición política para generar soluciones, que se manifestó más tarde durante la 15ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en el 2009 en Copenhague, y el evidente boicot de los consorcios petroleros que crearon toda una campaña mediática para cuestionar la realidad del problema, logró que el tema prácticamente desapareciera de las discusiones y escapara de la atención de los medios de comunicación. Ninguno de los dos ejemplos mencionados logró generar una fuerza de cambio lo suficientemente grande en la opinión pública mundial. Con respecto al clima, Hugo Chávez, el finado presidente de Venezuela, diagnosticó la situación magistralmente cuando dijo en Copenhague: si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. Estos y muchos otros ejemplos me han llevado a concluir que tenemos que descartar por completo las dos formas de generación de cambio en las que más confiamos social y tradicionalmente. La primera forma es creer que los cambios se generan desde la esfera de la política por medio de reformas, leyes y reglamentos que los implementan en la sociedad. La segunda forma es creer que los cambios se generan por una nueva ciencia o tecnología que cuenta con los mecanismos económicos necesarios para ser implementada masivamente en todo el mundo. En ambos casos, el problema es que la forma como opera la economía capitalista solo favorece los cambios a través de cuya implementación se perciben ganancias políticas o económicas concretas. Cuando está ausente la motivación del beneficio, se suelen generar mecanismos que impiden y bloquean la necesidad de los cambios necesarios para continuar con las estructuras del business as usual. Eso significa que los cambios que tenemos que buscar tienen que ser forzosamente diferentes y se tienen que hacer en un nivel comunitario, razón por la que llamé a toda mi propuesta Manual del Ciudadano Local, en donde lo local es un apócope de global y local que se inspira en la máxima ecologista de piensa global y actúa local. El presupuesto de trasfondo es que la implementación de cambios y soluciones para todo tipo de problemas
Es mucho más fácil en una comunidad e incluso en una ciudad entera de varios millones de habitantes. Gestar soluciones globales es mucho más complicado, por el simple hecho de involucrar a decenas de gobiernos, centenas de economías y miles de niveles e intereses distintos. A lo que hay que agregar los eternos tiempos que se tarda la formación de los acuerdos globales necesarios y la vulnerabilidad del sistema internacional actual a la manipulación por aquellos intereses que buscan impedir los cambios para continuar con sus rutinas de vida y negocios cotidianos. Basta con la oposición de un país como los Estados Unidos para dar al traste con cualquier propuesta de cambio. Con la imposición del capitalismo como el mejor sistema de organización social jamás inventado, y con el fracaso del experimento comunista en el bloque soviético en la década de los 1990, la humanidad ha dejado de experimentar con nuevas formas de organización social. En estos momentos críticos, resulta primordial que recuperemos nuestra capacidad de experimentación y adaptación, que es el aspecto social más importante que hizo de nuestra especie la más exitosa que actualmente vive en nuestro planeta. Otro argumento a favor de la implementación de soluciones a nivel comunitario es la posibilidad de que resultaría bastante más fácil encontrar soluciones reales y eficientes si cada comunidad busca sus propias formas de hacer las cosas. Si pensamos en comunidades de un tamaño promedio de 1 millón de personas e incluso más pequeñas, potencialmente se podrían generar 7,000 formas diferentes de solucionar el problema y evidentemente más de una de estas formas sería más eficiente que una solución generada por un grupo de gobiernos, empresas o incluso universidades que persiguen agendas de intereses más bien alejadas de la gestación pragmática y concreta de soluciones. Es importante considerar que no necesitamos soluciones a una gran cantidad de problemas, sino unas pocas soluciones estratégicas que permitan los cambios necesarios para solucionar todos los demás problemas. Si bien estas soluciones estratégicas se tienen que concebir con una conciencia global, su implementación puede suceder en formas muy diferentes dependiendo de factores ecológicos, geográficos y humanos locales. En este sentido, el reto actual más grande es encontrar aquellos aspectos de la vida y organización social humana en los que la implementación de cambios pueda funcionar como punto de palanca para cambiar todo el sistema. Estoy convencido de que cada uno de los aspectos de la vida social humana que enumero a continuación tiene ese potencial de gestación de cambio, sin importar el orden en el que se implementen. Reformar el dinero, transformar socialmente la propiedad privada, desaparecer la propiedad intelectual y sobre todo la propiedad de patentes, implementar democracias directas y participativas sin la interferencia de los partidos políticos, eliminar la esclavitud salarial mediante la implementación universal de una garantía de supervivencia mínima para todos los seres humanos, bien a través de una cuota diaria de proteínas alimenticias no procesadas, bien a través de un ingreso mínimo universal. Desmantelar el gigantismo institucional, sobre todo del Estado, para sustituirlo por un sistema de coordinación horizontal que hoy en día ya es perfectamente factible con las herramientas de la tecnología de la información. En las siguientes entregas de mi propuesta me dedicaré a abordar cada uno de estos temas con más detalle, analizando tanto su origen, sus propuestas de cambio y los posibles cambios positivos que se pueden generar en cada uno de estos ámbitos. Cierro este video como ya me he acostumbrado a cerrar la mayoría de lo que digo y escribo, con una frase que vi por primera vez en el muro de Berlín a principios de la década de los 1980. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Hay mucho que hacer, pongamos manos a la obra.